Obrera, muy buenos días, bienvenido a Primera Página. Bueno, gracias por la invitación, es un honor estar acá y siempre colaborando. Como economista y centro de este director, la primera pregunta es la siguiente. Escuchamos en las redes sociales, en los titulares de la prensa, Venezuela está mejorando, incluso algunos youtubers dicen Venezuela se arregló. ¿Qué tan cierto es? ¿Y cómo puede tomarlo la población venezolana, sobre todo los trabajadores del sector público, los empleados, los profesionales, los pensionados, $2 al mes? Sí, bueno, lo primero es que Venezuela entre 2013 y 2020 ha perdido estimado de 80% de su PIB. Eso más o menos las estimaciones formales porque la última data del Banco Central de ese tipo llega hasta 2019, hasta el primer trimestre, ¿no? Entonces, ese 80% de caída del PIB podría ser la tercera peor crisis en la historia del capitalismo moderno en los últimos 100 años, ¿no? No ha habido caídas tan fuertes. Y del capitalismo, pero se habla que somos un Estado socialista. ¿Qué tan bueno, socialista? Esto para mí no es ningún Estado socialista ni es la revolución socialista, pero eso ya no es llevaría tema a otro tema, claro. La cuestión es que esa pérdida de 80% haría que Venezuela tuviese la peor economía del mundo de lejos, ¿no? En 2021 hubo un cambio en eso. Hubo tres factores que hicieron que la economía se recuperara. ¿Cuáles son? Esos tres factores son, el primero, hubo un aumento de los precios del petróleo y unas facilidades del gobierno para sortear las sanciones, ¿no? Lo segundo se refiere a el levantamiento de algunas medidas de cuarentena extrema que cerraron mucho la economía y dificultaron mucho ese crecimiento, ¿no? Y lo tercero es que en otras partes del mundo muchos venezolanos pudieron volver a sus trabajos y pudieron enviar remesas. Eso también se mezcla con un cuarto punto que se me había olvidado, que era la apertura que ha venido haciendo el gobierno en cuanto a la dolarización, en cuanto a permitir pagos de diferentes tipos. Entonces, todos esos cuatro factores hicieron que probablemente en Venezuela este año haya crecimiento económico, un crecimiento económico que puede ser muy leve. Te voy a poner un ejemplo. Si la economía del 2021 es aproximadamente el 20% de la economía de 2013, y se subió 5%, nosotros estaríamos hablando que pasamos de tener 20 a tener 21, comparado con el 100 que se tenía antes. Entonces ese crecimiento, que puede ser un crecimiento relativamente significativo, es muy bajo para la caída tan grande que ha tenido la economía, y Venezuela está a años luz de hablar de una recuperación económica y de un arreglo. Pero muchas cosas han cambiado, incluso uno lo ve en la calle, pues encuentra supermercados con productos importados y largas colas de la población comprando. Correcto. Y no precisamente, pues vamos a hablar de que todos los que están allí comprando son población de clase alta. También habla de que ha venido cambiando la forma en cómo nosotros hemos venido respondiendo a la crisis, una Venezuela emprendedora o el venezolano que resuelve. Es decir, yo soy un profesional, pero después de mi trabajo busco la forma de realizar otros trabajos o otras acciones productivas para poder tener estas entradas, además en dólares, que es la moneda que además está moviéndose. Por supuesto. El hecho que haya habido una recuperación muy pequeña, muy parcial, muy segmentada, no implica que la situación no sea visiblemente mejor. Si nosotros recordamos el año 2016, por ejemplo, fue un año realmente muy malo, ¿no? Aparte de la caída del PIB, había mucho desabastecimiento, mucha escasez, y no hay nada que deprima más a una persona común que ver un supermercado vacío, ¿no? Lleno de telaraña, claro, o totalmente sucio, ¿no? Hacer colas para tratar de encontrar la canasta básica, o peor aún, también tuvimos la época de los bachaqueros, los productos de la canasta básica vendidos con sobreprecio. Hemos pasado distintas. Terrible, entonces esas cosas han mejorado muchísimo. Ahí, como tú bien dices, hay colas de cuadra y media, incluso para entrar a un supermercado. Y parece que hay un auge de la demanda. Ese auge de la demanda tiene los cuatro factores que hemos hablado. Y eso está bastante bien. El asunto es que no es suficiente. Repito, imagínate una persona que ha pesado 100 kilos en el 2013 y ahora pesa 20 kilos. Esa persona necesita una intervención dramática para salvar su vida, y la economía necesita una intervención dramática
para empezar a rescatarla, a recuperarla como tal. Y cuando habla de esa intervención, desde su punto de vista, ¿qué hace falta este 2022? Mira, yo creo que para el 2022 tiene que haber un cambio de política económica muy drástico, ¿no? Tiene que haber una conciencia de lo bajo del salario, por ejemplo. El salario en el sector público, junto con el bono de alimentación, alcanzan los 2, 3, 4, 5 dólares y es aproximadamente 20 veces más bajo que el salario que se paga en el sector privado, que también está bonificado. Sí. Entonces, eso no puede ser, eso tiene que cambiarse y en pensionados y trabajadores públicos son millones de personas. Podemos estar hablando de 8 o 9 millones de personas que merecen otra cosa. Y preocupa mucho, por ejemplo, los pensionados, nuestra tercera edad, porque la población joven, como le explicaba, puede resolver, puede hacer otros trabajos, otras actividades económicas para llevar ingresos a su hogar, pero esas personas de la tercera edad que están solas. No tienen alternativas y tienen una vida muy difícil. Las medicinas han subido mucho de precio, los alimentos han subido mucho de precio, producto de una política en la cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Y que muchos seguros que funcionaban para algunos empleados públicos, por ejemplo, ya no están. No existen. Y los seguros ya se acabaron para los trabajadores. Exacto. Hay una política que el gobierno ha venido llevando de la sobrevaluación del dólar. El dólar debería tener un precio en bolívares mucho más alto del que tiene. El gobierno ha prácticamente dilapidado casi 2.000 millones de dólares tratando de frenar el precio del dólar, teniéndolo muy bajo en comparación con la cantidad de bolívares que se emiten, bolívares que no tienen respaldo en la producción nacional. Entonces, esa política hace que Venezuela tenga una de las economías más costosas del mundo y una de las canastas básicas más caras del planeta. Muchos países de América Latina con 150, 200 dólares pueden alimentar a 5 personas de una manera relativamente fácil, pero en Venezuela se necesita mucho más de eso. Hay un índice que se llama el índice Big Mac de McDonald's que se mide a nivel mundial y dice que Venezuela tiene la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, después del Líbano. Entonces, estamos hablando de una política que privilegia a los importadores, poniendo un tipo de cambio muy sobrevaluado, y una política que castiga a la producción nacional y a la posibilidad de poder exportar. Que incluso hemos tenido en esta mesa a distintos representantes de los sectores productivos en el país, donde justamente han venido denunciando que se privilegian las importaciones por encima de la producción nacional. Al regreso de la pausa vamos a seguir hablando de este y otros factores que inciden o que se espera, las expectativas para este periodo 2022, este nuevo año que comienza y el crecimiento económico en Venezuela. Estamos creciendo, estamos mejorando. En este bloque vamos a estar leyendo en tan solo unos minutos sus preguntas y sus comentarios. Recuerde usar la etiqueta Primera Página para poder leerlas. Ya somos Tendencia 3 en la red social Twitter. Vamos a seguir analizando, viendo el panorama para este año 2022 en materia económica desde distintos sectores que presentaban el año pasado su balance. Sectores económicos de nuestro país hablaban de un leve crecimiento, tanto el sector industrial, comercial y por parte del Ejecutivo, pues también se hablaba de un ligero, pero el primer crecimiento económico que tiene Venezuela desde las sanciones, decía incluso el Ejecutivo. Desde mucho antes. El primer año de crecimiento. Claro, porque Venezuela empieza a decrecer en 2014. Las primeras sanciones financieras llegan en 2017, en agosto. Sí. Y las primeras sanciones duramente petroleras llegan en 2019, donde hay sanciones directamente a PDVSA, el práctico embargo de Citgo y un crecimiento en la presión. Presión en la que estoy absolutamente en desacuerdo. Yo creo que las sanciones son completamente reaccionarias, inútiles y que no tienen ningún tipo de beneficio ni para la comunidad ni para el proceso político de cambio. Y tampoco cumplen su objetivo de cambiar gobiernos. Por ejemplo, tenemos el caso de Cuba. Tiene 60 y algo de años con sanciones, la misma Corea del Norte, Irán. Las sanciones realmente son un cáncer, son unas formas abusivas de entender el poder y son realmente contrarias a lo que se necesita el país. Bien, en medio de ese escenario y también el llamado a diálogos que se hacía el año pasado, en el año 2021, quedaron suspendidos. El gobierno, para volver a reanudarlos, pone condiciones como, por ejemplo, el caso de Alex Saab. Pero ¿qué se espera para este año 2022? Por ejemplo, para estas mejoras económicas y la eliminación de las sanciones pasa por esos diálogos que están ahora. Pero también, como me comentabas, el gobierno ha aprendido a surfear o a sortear el tema de las sanciones de alguna forma. Sí, el gobierno de alguna manera ha realizado triangulaciones, ¿no?
para poder comprar con empresarios del tipo de Alex Saab. El problema es que esas operaciones para vender petróleo, comprar alimentos, ropa, etcétera, son operaciones muy oscuras. Son operaciones donde no hay posibilidad de auditorías, de fiscalización, y en esas operaciones donde hay tamaña opacidad hay un terreno muy fértil para la corrupción, para el desvío de fondos, para el peculado, para el dolo, y entonces yo creo que eso no es lo que el país necesita. El país necesita mucha más transparencia y necesita de verdad que todos los venezolanos podamos conocer los números, los datos. Por ejemplo, el INE tiene un montón de meses cerrado en su página web, hay un montón de data que nosotros no conocemos, y hay encuestas nacionales de presupuesto familiar, encuestas de hogares por muestreo, censos industriales que no se han hecho en Venezuela o que si se han hecho se han censurado. Entonces, si nosotros queremos recuperar nuestra economía, tenemos que saber dónde estamos. Y no sabemos realmente con el detalle que se requiere, con la precisión que se necesita, dónde estamos para poder mejorar. Y, por ejemplo, ¿qué hacer, ¿no? para poder, digamos, hacer una propuesta en materia económica cuando no hay cifras, como usted nos menciona? Exacto. De repente hemos visto también a través del mecanismo Patria que el gobierno realiza por allí ciertas encuestas, pero estos datos ¿hacia dónde van, no? Claro, el problema de esos mecanismos... ¿Cómo poder hacer esas estimaciones sin cifras? Claro, el problema de esos mecanismos es que incluso afectan al mismo funcionamiento del gobierno. Yo he escuchado a algunas personas del gobierno que me dicen, mira, queremos cambiar un impuesto, queremos colocar otro, queremos exonerar a algún bien que se importa, pero ellos mismos, entre ellos, ni siquiera tienen los números para saber qué impacta, qué no impacta, qué puede ser útil y qué puede ser mejor. Entonces, si no hay un conocimiento más o menos preciso de cómo se mueve la economía en estimaciones numéricas, estadística, data, no se puede hacer política económica correcta. Lo que se hace son patadas de ahogado o golpes a la oscuridad. Yo creo que los venezolanos tenemos que abogar por la transparencia, por la necesidad urgente de la publicación de la data. Señor Manuel, ya nos empiezan a llegar muchísimas preguntas con la etiqueta Primera Página. En breve vamos a darle respuestas con nuestro especialista. Nuestro compañero Cyril Contreras ya está allí marcando sus comentarios. Recuerden usar la etiqueta para que podamos leerlo. Fíjese, en ese panorama que usted nos está mencionando y bajo esa expectativa y la esperanza con la que todos también arrancamos un nuevo año de crecimiento, ¿qué se espera, por ejemplo, para el primer semestre de este año en cuanto a esos indicadores positivos? También hablaba el ministro de Energía y Petróleo en referencia a un aumento en la producción de petróleo. ¿Cómo se traduce esto en beneficios para la población? Sí, lo importante es que se supone que el mundo, a pesar de la variante Omicron, está de alguna manera sorteando la pandemia, ¿no? Entonces, eso ha hecho que de alguna manera se pueda volver a las labores cotidianas, normales, en casi todos los países, ¿no? Hay países que han tenido que hacer cuarentenas especiales y cerrar por algunos días, pero de alguna manera se ha ido mejorando esa situación, y mucho con respecto al año 2020, que fue un año muy duro. Entonces, quizás el indicador de este año esté un poco sobreestimado, porque refleja la apertura comercial que se tuvo por la diferencia de la pandemia. Ahora, para este 2022 puede haber crecimiento económico, puede haber una mejora en cuanto a la producción, puede haber una mejora importante en cuanto a la apertura de nuevos locales, de nuevos centros comerciales, pero, repito, esta posible recuperación tiene patas muy cortas y un techo muy bajo. Primero, la demanda solvente en Venezuela es muy baja, los salarios son muy bajos, también en el sector privado son bajos, están por alrededor de 60, 70, 80, 100 dólares, que es más o menos el 40% de lo que gana un obrero en Bolivia, de lo que gana un obrero en Ecuador, y lamentablemente los precios de los alimentos han subido mucho. La crisis de los contenedores, la crisis de los chips han hecho que las cosas sean mucho más costosas. Entonces el poder adquisitivo de la clase obrera, incluso en el sector privado, ha mermado mucho. Lamentablemente el gobierno tiene que entender que la crisis política debe resolverse y que la crisis política es una traba tremenda para la recuperación económica.
un factor político que aglomera el 15 o al 20% del apoyo de la población, no debería en una democracia tener el 100% de los poderes de manera excluyente. Entonces tienen que haber muchos cambios para que la recuperación económica pueda apenas vislumbrarse, porque una cosa es que el PIB pueda crecer un poco, que está bien y nos parece maravilloso, pero la recuperación económica implica, por ejemplo, el rescate de empresas industriales, el rescate de fábricas, el rescate de las capacidades productivas que el pueblo venezolano pudiera desplegar y que lamentablemente se encuentra con trabas que impiden ese despliegue. Lamentablemente la política del gobierno de protección a la inversa y proteger al importador trae consecuencias muy negativas para la población venezolana, porque impide que la producción nacional se desarrolle. Ahí es donde hay mejores empleos, mejores posibilidades de producción, y la producción es mucho más económica en ese ámbito interno. Es decir, si nosotros importamos el trigo crudo y procesamos la pasta en Venezuela, venderte medio kilo de pasta va a ser más barato que importarla directo. Entonces todas esas cosas tienen que discutirse y no se están discutiendo. Ahora sí vamos de inmediato con las preguntas de nuestra audiencia. Etiqueta primera página, Seir Contreras está listo. Gracias, Rosa. Vamos a revisar comentarios y preguntas de la audiencia. Le pediría a nuestro invitado respuestas cortas para poder leer más comentarios. Voy a comenzar con Manuel Salinas. Dice: la economía ha mejorado para los enchufados de bando y bando, pero el pueblo común está pasando hambre. La verdadera pandemia es la miseria y el hambre del pueblo. ¿Coincide? Bueno, yo creo que la economía ha mejorado para casi toda la población, aunque lamentablemente los salarios son demasiado bajos, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo enorme para aumentar los salarios, y veo que partidos políticos, tanto de oposición y de gobierno, no tienen eso prácticamente en la cabeza, cosa que me preocupa bastante. Alejandro Galvez escribe: doctor Suter, en la mayoría de las empresas en el sector privado cancelan a sus trabajadores un salario por encima de los $100 mensuales, mientras que el sector público y los pensionados cobran 2 por mes. ¿Está el gobierno en capacidad de solucionar esta distorsión? Bueno, esa pregunta es muy larga y muy compleja. Lo primero es que generalmente el sector privado no paga salarios de $100, sino paga bonos de $100 que no son salarios y que no se reflejan tanto en vacaciones, seguridad social, etc. Hay una bonificación ilegal del salario que tiene que combatirse y arreglarse. Lo segundo, en ese caso, es que el Estado no tiene capacidades para pagar salarios de esa magnitud y tiene que ir hacia una reestructuración muy importante para aumentarlos en los sitios donde realmente sea necesario. Hay más comentarios, por ejemplo, el de Náufrago 27 dice: díganos, ¿dónde está la supuesta recuperación económica? Cuando el sueldo está por el suelo, se gana 2.5 mensual, $2 se refiere, se cobra en bolívares y se compra en dólares, una gran diferencia. Entonces, ¿por qué se habla de esa supuesta recuperación cuando estamos más hundidos?, dice Náufrago 27. Ok, generalmente se habla de recuperación económica en una economía cuando el PIB crece. Cuando el PIB crece significa que simplemente se produjeron más bienes y servicios dentro de un periodo determinado. Eso no quiere decir que los ingresos de los obreros aumenten o su situación o su bienestar se incremente, ¿no? Gracias a nuestra audiencia por estar con nosotros esta mañana, por hacernos tendencia. También desde la cuenta en Twitter de nuestro invitado, @marciando con X, va a seguir dándole respuesta a aquellos que quedaron por allí pendientes. Haré mi mejor esfuerzo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Siempre es un honor estar acá. Nos vamos a la pausa, al regreso más información. Venezuela, como hablábamos en el transcurso y en el desarrollo de este programa, ya desde el Gran Polo Patriótico tienen sus nominados.